infinita gracia. Nos ayudó el Señor. Estamos leyendo este capítulo que ha salido bastante largo, así como cuando estábamos leyendo los últimos capítulos de Pedro, salieron bastante largos. Dios nos bendiga, nos llene de su santa y bendita gracia, ¿cierto? Ahora decía, vamos a leer una rápida lectura. Decía entonces uno de Jerusalén, ¿no está quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, porque vosotros lo conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que este hace. Fíjense que, a ver, nosotros tenemos que entender una cosa. Todo este conflicto de palabras, de pensamiento que encontramos aquí, ¿no es cierto?, es porque la dureza del corazón de ellos, ¿cierto?, les costó que Dios les cerrara la puerta, les cerrara ya, como dice el profeta Isaías, ¿cierto?, que oyendo oirán y no entenderán, y viendo verán y no comprenderán, ¿cierto? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y hoy empezadamente Dios nos ayuda. Amén. ¿Cierto? Dios nos ayuda. Entonces también dice que Dios les cerró, ¿cierto? Que Dios les cerró para que no creyesen ni se salvasen. Mira, lea el profeta Isaías. Para que no creyesen ni se salvasen. ¿Por qué? Porque no tan solamente, hermano, no tan solamente a él no lo recibieron, sino que, a ver, no tan solamente no lo recibieron, sino que también blasfemaron, ¿cierto?, acerca del Señor. Ellos, una blasfemia cuando dice, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, ¿sí? Por el príncipe, Jesús le dijo, oye, si el diablo se echa fuera a él, ¿a dónde queda su reino? ¿Cierto? Dios nos llena de lugar. Pero, a ver, aquí estamos mirando el camino que hace Jesús, ¿cierto? Que hace Jesús desde Nazaret, desde que sale de Nazaret hasta que llega a la cruz. ¿Me doy a entender? El camino que hace el Señor. Ninguno de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes, como dice aquí, ¿cierto?, en una parte, creyó nunca en él. Amén. Creyó nunca en él, nunca creyó en él. Y, a ver, los incrédulos son un problema para mucha gente que quiere creer, pero el poder político, el poder económico, el poder religioso le impedía también, porque eran amenazados que si cualquiera creyese en el Señor fuera echado del templo, o sea, borrado a él, como dicen ahora que queda excomulgado, ¿me entiendes? Excomulgado. La gente tenía miedo de ser excomulgada, porque la superstición es un poder como un espíritu, la superstición, es un poder como un espíritu. A ver, aquí hay un hermano que cuando salió de la iglesia donde salió, ¿cierto?, en vez de decirlo el que tenía por delante como pastor, lo maldijo. ¿Cómo lo maldijo? No sé si le dijo 3 o 5 años te doy. Bueno, al principio, el primer año, el segundo no era nada,
Pero cuando empezó como el tercero, el cuarto, empezó a tomar carne otra vez. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Empezó a pensar. Y si el hombre me dijo, ¿es así o no? Amén. Entonces vino a conversar conmigo. Y yo me reí y le dije, ¿cómo se le puede ocurrir? ¿Cierto? ¿Cómo se le puede ocurrir si a un hombre de Dios nadie lo puede maldecir? Las maldiciones vuelven al que la echó. ¿Me entiendes? Las maldiciones vuelven al que la echó. ¿No es cierto? Como dijo el profeta, contra este pueblo dijo, no haya vuelo. ¿Me entiendes? Contra este pueblo no haya vuelo. Nadie puede hacerse agorero contra este pueblo. Amén. Porque este pueblo es comprado de esos. Amén. Amén. Sí, Señor. Y más encima yo le dije, mire quién le dice estas cosas. Yo no voy a decir quién es la persona. Pero de acuerdo a la Escritura, está fuera de la salvación. Mira lo que te digo. De acuerdo a la Escritura, el que lo maldijo está fuera de la salvación. Amén. Amén. Dios nos llene de su gracia. Amén. Entonces, al Señor, ¿cierto? También le blasfemaron. Y la cúpula religiosa sembró el miedo, sembró el terror. ¿Se acuerda cuando el Señor sanó al ciego? Y la familia no quería decir, pregúntale a él, pues sí. Así la gente le decía, pregúntale a él. Decía, pero este es tu hijo. Sí, yo sé que es mi hijo. Y sanó. Sí, dime cómo sanó. Y él paró. Pregúntale a él tiene edad. Porque el Señor le ha dicho, ese hombre que le llama Jesús lo sanó. Está dicho, escrito, ¿no es cierto?, que tenía que ser echado fuera y ser excomulgado. Aleluya. Dios no llena su gracia. Por decir una cosa, desde la historia de la iglesia romana, nosotros tenemos que mucha gente ha sido excomulgada, ¿cierto? Martín Lutero, Roma no lo aplaudió, ¿cierto? A Martín Lutero Roma no lo aplaudió, ¿cierto? Por decir una cosa sin palabras, ya estaba excomulgado la matriz, ¿cierto? Pero ¿qué nos excomulgó? ¿Qué nos excomulgó? Los malditos, no sé si me entienden, los que están fuera de la salvación, que son los enemigos de Dios. Ayúdale al Señor. Entonces, esto dice, al conversando, discurriendo, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Dice él, nadie sabrá de dónde sea, gracias hermano. Nadie sabrá de dónde sea. Pero es que sabemos de dónde es. Hermano, pero eso también, ¿cierto? También es una utopía, porque ellos, ¿cuándo van a saber de dónde es? ¿Cierto? Si no creen en él. Mire, si el único de los que andaba con el Señor, que les fue revelado fue a Pedro. ¿No es cierto? Fue a Pedro. Porque la gente, ¿qué concepto tenía? Los que conversaban mejor del Señor, que un profeta. Es uno de los profetas que resucitó. Moisés. Dios nos viene su gracia. ¿Ve? Están tirando unos cohetes así, ¿me entiendes? A la bandada. Y no le pegan al pájaro. ¿Me entiendes? A la bandada nomás. Entonces, ellos ni siquiera saben. Ellos dicen, nosotros sabemos de dónde es. Ellos se están refiriendo a Nazaret. Y el Señor ni siquiera era de Nazaret. Usted sabe que el Señor era de la aldea de Belén. ¿Cierto? De la aldea de Belén. No, de la aldea de Belén, de allí el Señor. Pero cuando Herodes dio la orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿cierto? Dio la orden de matar a todos los niños de 2 años para abajo, el ángel le habló a José, lleva al niño a Egipto, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces ellos no saben de dónde es, pero el Señor nació en Nazaret, y así, miren, ellos
creían que conocían la Escritura, pero la Escritura decía que el Mesías, ¿no es cierto?, era de Nazaret, o sea, era de Belén. Entonces, cuando él volvió, el ángel le dijo: vuelve, porque ya los que procuraban la muerte del niño ya están ricos. Y volvió, y en vez de volver a Belén, se pusieron a vivir en Nazaret, porque está escrito: será llamado Nazaret. Amén. Está escrito: será llamado Nazaret. Entonces, todo esto están hablando, como diría un cabro joven hoy día, conversando entre ellos por ahí. Esto habla puras caes de pescado. Perdónenme la expresión, pero eso es lo que hablaban ellos, ¿cierto? Eso es lo que hablaban ellos, no hablaban otra cosa. Sabemos de dónde es. Y tenemos aquí a su hermano aquí, tenemos a su hermana, conocemos al carpintero, el hijo del carpintero, de José, este hijo de José, conocemos a María, los conocemos, pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Claro, imagínense, ellos están hablando del Mesías. Y nunca tuvieron claro que el Mesías que vendría no sería humano. O sea, pero sí, no sería una persona terrena. No sería una persona terrena, sino que ellos nunca, ni siquiera en la ley lo entendieron. Porque el problema de todas estas cosas es que estas cosas son a quien Dios se las quiere revelar. Amén. ¿Me entiendes? Estas cosas son a quien se las quiere revelar. Hay gente que lee la Escritura y conoce la Escritura de día más, pero no sabe más porque no han recibido revelación. Amén. El apóstol Pablo conocía la Escritura, no. Saulo de Tarso conocía la Escritura, las conocía de media, ¿me entiendes? Conocía la ley, sabía, mire, sabía cómo estaba conformado el templo, sabía quiénes eran las tribus, sabía todas las cosas de Israel. Pero él va contra lo que él conocía, contra lo que está escrito. ¿Me entiendes? Hasta que Dios lo tomó en el camino y se lo reveló. Entonces él cuenta, después cuando está contando la historia, dice: más cuando le plugo a Dios revelar a su hijo en mí. ¿Me entiendes? Ahí está. Y entonces Pablo cambió 180 grados. Del cielo a la tierra, como diríamos nosotros. Cambió. Ahora ya no fue más Pablo de Tarso. Ahora fue Pablo. Dios le puso Pablo, que significa pequeño. Y este pequeño, quizás dicen que era pequeño. Yo digo que cuando la palabra de Dios dice pequeño, le está hablando porque con respecto a Dios, todo ser humano, por mucho que sepa, por mucho que conozca, por mucho que tenga capacidad, no es más que un pequeño. ¿Sí o no, hermano? No es más que un pequeño. Imagínense a mí que soy un ignorante, un tarado. Imagínense que yo me levantara y dijera: yo sé, yo soy. Me sopla Dios. Ya te fuiste cortado, compadre, ¿no? Sí, aquí el único grande soy yo. No hay otro. ¿Viste? Dígame, yo no tengo poder para quitarle el soplo de día a estos cabritos que están aquí con las máquinas. Pero Dios le dice: sube acá. El cuerpo queda ahí. Y no hay más. Ten cuidado, se te cae en la máquina. El Señor lo bendiga, hermano. No te asustes, estamos conversando hipotética nada. El Señor lo bendiga. Entonces, toda esta cosa, hermano, toda esta cosa, era porque ellos realmente no querían. No se olvide que a los que creyeron en Él, los declaró hijos de Dios. Amén. 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 Le dio potestad, autoridad, derecho.
de ser hecho hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, esos que creyeron, tuvieron la revelación porque ahora son hijos. Un hijo sabe quién es el padre, ¿no? Ah, está bien. Un hijo sabe quién es el padre. A ver lo que haya jugado yo. El Señor lo bendiga, ¿me entiendes? Un hijo sabe quién es el padre. ¿Me entiendes? Entonces, estos hijos espirituales tuvieron que tener. Y por eso siguieron al Señor. Lo siguieron, ¿no es cierto? Lo siguieron porque el Señor les dio lo que el Padre le dio a él. ¿No es cierto? Lo que el Padre le dio a él le dio a tu hijo. ¿Cierto? Y como dice él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Ahora, los hijos que Dios me dio, cuando le pregunta el Señor de nuevo a Pedro, no a Pedro, le pregunta a Pedro, le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dijeron, un profeta, Moisés, todas estas cosas dijeron, ¿no es cierto? Y ahora al Señor le interesaba saber qué decían ellos. Esto es lo que le interesa al Señor. ¿Saber qué dice usted? De Dios, ¿me entiende? ¿Saber qué dice usted de Dios? Entonces, ¿y vosotros quién decís que soy? Saltó el gran Pedro, ¿cierto? Y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, Pedro, no te lo reveló nadie. No te lo reveló ninguna persona. Cuando dice carne y sangre, ninguna persona te lo reveló. Porque nadie puede revelarlo. Sino solamente cuando se hace la comunión. ¿No es cierto? Cuando se une el haz. ¿No es cierto? El haz de luz. Y arriba se une con el haz de luz aquí abajo. Yo me refiero a su lado. Y ahí, ¿cierto? Y ahí. Se dan cuenta ellos, hasta los que no conocían, hasta los que todavía no habían recibido, se dan cuenta por la confesión de Pedro que Jesús no es solamente el Hijo de José y de María, sino que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. Que Jesús es el Mesías. Ellos vieron la transfiguración en el monte de la transfiguración. Sí, Señor. Entonces ellos no tan solamente oyeron y se les dijo, sino que también vieron. También vieron. Entonces, estos cuando vieron, estos saben de qué están hablando. ¿Cierto? Usted lea la carta de Pedro, Pedro sabe lo que está hablando. Nosotros sabemos lo que hablamos. Dios nos llene su gracia, porque nosotros vimos con nuestros ojos, yo oímos con nuestro oído, todo lo tocante al verbo de vida. Por eso, hablando de estas cosas, yo les aconsejo que ustedes busquen una relación con Dios directa, que no sea la relación que yo les he enseñado, sino que ustedes, ¿cierto?, gocen el privilegio de tener una comunión con Dios y decir, como dijeron los samaritanos, la mujer, ahora no creemos por tu palabra, nosotros lo hemos visto, nosotros, así, ¿me entiendes? ¡Mi pastor! Ahora nosotros también lo entendemos. Porque esto es revelación. Esto es revelación. Es revelación. ¿Sabes qué? A ver, hay gente que camina por años con muchos problemas. Y sabe, nunca se van, nunca se apartan, nunca pasa nada, porque ellos tienen una revelación. ¿Me entiendes? Con revelación. No, quizás no sean de esas personas que pueden explicar exegéticamente las cosas, pero tienen cuando digo exegéticamente, te quiero decir que cuando se habla de la palabra de Dios, ¿cierto? Se habla exegéticamente, se habla verso por verso. Se explica versículo por versículo, eso se llama exégesis. Habla conmigo. Que el Señor nos bendiga, nos llene su gracia, nos favorezca el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos ahora el texto, ¿cierto? Miramos el texto, Padre justo, el mundo nos ha desconocido. El texto,
Padre justo, el mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y es tan conocido que tú me enviaste. ¿Está la revelación? De eso es lo que estoy hablando. Porque el texto ha sido ya, hay dos ya. Padre justo, esto no te han conocido. Dios no viene de su gracia. Pero yo te he conocido. Y es, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Digo usted una cosa. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? 17 millones, no sé cuánto. ¿Cierto? Menos uno que murió ayer. 17 millones. Imagínense usted, ¿cierto? ¿Cuántos de esos 17 millones creen? No sé, los censos manipulan la cosa de la religión. Manipulan porque usted sabe que, el hierro está metido en todo. El que tiene oído, el que tiene entendimiento entiende. El hierro está metido en todo. ¿Entendió o no? El hierro fue el reinado romano, ¿cierto? Romano. Entonces ahora queda un poco de barro cocido con un poco de hierro, ¿cierto? Pero dice textualmente dice Daniel, pero dice siempre que barro cocido quedará un poco de hierro. Todo el mundo está metido con el hierro. Está representando no la Roma guerrera, sino que la Roma religiosa. ¿Entiendes? Pero está igual. Entonces, imagínense, yo no sé si habremos unos 3, 4 millones, no sé, porque está muy falseado todo esto de las religiones. Más encima que los hermanos lo saben cuando los entrevistan de así las cosas, ¿cierto? ¿No? Porque les preguntan si son, ¿cómo se dice? Protestantes. ¿Son protestantes? Dice sí. Usted no es protestante. ¿Me entiende? Usted no es protestante. Protestantes fueron las iglesias que se levantaron contra Roma. En aquellos años Martín Lutero y todos esos viejitos buenos. ¿Me entienden? Que tenían pellejo duro, que cortaron la escritura, ¿no es cierto? A quien fuera con peligro de muerto. No, dijeron esto así, el justo por la fe vivirá. ¿Me entienden? El justo por la fe vivirá. No hay que andar con zapatillas con clavos. Es que hacían sacrificio, se pegaban, ¿cierto? Se cortaban. Eso lo enseñó la iglesia romana. Con respecto al verso que dice, poner vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ellos le enseñaron al revés. Usted vaya al museo de aquí de la iglesia de San Francisco, ve unas zapatillas que son de alambre, y por debajo, cuando usted se la pone, tiene como unos alambritos levantaditos en los talones y en la planta. Y eso hacían los que se sacrificaban y venían a hacer sacrificios a la iglesia y caminaban con eso. ¿Me entienden? Caminaban con eso y se les rompían los pies, con los clavitos esos, se les rompían los pies, pero ellos venían a hacer sacrificios vivos. No, hermano, ¿me entienden? No es así. Yo no viene a su gracia. No apostaré que eso no. O sea, hay tanta mentira que se ha metido. Por eso usted siga, aunque usted no conozca. A ver si me acuerdo de algo. Si no me acuerdo, voy a quedar en vergüenza, pero como yo tengo cara de gallo, a ver, vamos bien. Mire, dice Salomón en el Cantar, dice, hazme saber tú a quién mañana, dónde apacientas, dónde se espera al mediodía.
¿Dónde toma la fiesta al mediodía? Pues dice, ¿por qué había yo de estar como errante junto al rebaño de tus compañeros? Y viene la respuesta. Dice, si tú no lo sabes, o hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Este es el mensaje. Nunca se salga el rebaño. Siga las huellas del rebaño. Porque siempre adelante de un rebaño va un pastor. Amén. Ve, a un pastor. ¿Y cuál pastor será ese? El pastor de los pastores. ¿Entiendes? Si tú no lo sabes, hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta a tus cabritos, tus cabritas, junto a las cabañas de los pastores. Apacienta a tus. ¿Sabes cuáles son esas cabritas? Estos pensamientos. ¿Me entiendes? Estos pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para dónde me voy? ¿No es cierto? Esta iglesia no me gusta. Parece que el pastor allá, el pastor Lucho, es mejor que el Quique. ¿Me entiendes? Esas cosas. No. La respuesta es: siéntate aquí. Y sigue la huella del rebaño. Este rebaño tiene una virtud que va siguiendo la huella del rebaño antiguo. ¿Me doy a entender o no? Vamos siguiendo las huellas del rebaño antiguo. Vamos siguiendo las huellas de los apóstoles. Porque aquí nosotros predicamos la palabra apostólica. Amén, hermano. Eso. Entonces, la gente nunca va a conocer a Dios. Entonces el mundo no te ha conocido. ¿Pero por qué no lo he conocido? Por la dureza del corazón. No sé qué dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los impíos para que no crean y se conviertan y Él los sane. Amén. Pero ha tenido misericordia y le dio todos los sentimientos. Los pensamientos. Dios nos guarde. Lo bendiga. ¿Cierto? Y como le digo, no se canse de buscar. Busca respuesta. No de mí, del Señor. ¿Me entiendes? Busca respuesta para su alma. ¿Cierto? Y si no recibe ninguna respuesta, siga con más fuerza adelante, porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Quiere decir, chiquilla bonita, quiere decir que aunque tú no veas nada, no sientas nada, pero si tú crees, Dios es contigo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dice que los creyentes, ¿no es cierto? Los creyentes son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y las promesas fueron a Abraham? ¿Sabe usted que las promesas de esta iglesia fueron a Abraham? Sí, porque te voy a dar, dice, ¿cierto? Te voy a dar una simiente incontable como la arena del mar. Amén. Y si usted mira Israel se puede contar. ¿Me doy a entender? Amén. Es solo un país pequeño. Era solo un país pequeño, se podía contar. Pero ¿cómo va a contar usted todos los países de todos los mares del mundo? Pues, Dios os guarde. Dos cosas les pido. Sean creyentes y practiquen la fe. Amén. Sean creyentes y practiquen la fe. ¿Cierto? El justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Por la fe vivirá. ¿Esta conversación sea alguna bendición? ¿No? Que el Señor nos llene de su gracia. La escritura, hermano, es tan hermosa y tan decidora. Si la escritura lo dice todo, hermano, si todas las cosas del mundo, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, esto que está pasando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reconocer hoy día que el juicio de Dios ya empezó sobre la tierra. ¿Me doy a entender o no? El juicio de Dios ya empezó sobre la tierra, si el juicio de Dios ya empezó. Y el problema es que dice que el juicio empezará primero por su casa. ¿O no? Así que
Dios le bendiga. Amén. Deseo con toda mi alma que le vaya bien. Amén. Que usted vea en su alma, en su familia, en su vida, vea las misericordias manifestadas. ¿Sabe qué? Yo el otro día le conversaba, cuando fuimos a Alto Hospicio, a la crema de Alto Hospicio, ¿no? Y Quique abajo, Alto Hospicio aquí, Pozo del Montañón, 3 pisos. El pastor, hermano, vive en un cuadrado, allá, de aquí, en este cuadrado, hablan con unas 10 casas bonitas, de 2 pisos. Unas 10, más o menos, es lo que yo más o menos cuento. Ay, hermano, mire, no había casa que no tuviera ese nylon que le ponen, esa mucha plástica que ponen, inhabitable. Nosotros estábamos en medio ahí, y la casa del pastor Pinilla, bueno, sin quebrazones, sin ni una cuestión. Imagínense, ¿cómo puede un hombre negar? ¿Podría un hombre negar? ¿Me entiende? La misericordia de Dios. Si nosotros en este momento, como decía el domingo, nosotros tenemos que vivir pidiendo la misericordia. Nosotros que se cumpla aquello que dice, caerán a tu lado mío y mira a tu diestra, pero a ti, amén. Dios nos bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Acérquense al Señor. Usted sabe que siempre yo hacía la chilena. No es tiempo de carretear. Amén. No es tiempo de carretear. No es tiempo de irse a los pasos. Es tiempo de misericordia. No es tiempo de andar probando el terremoto. Porque ¿para qué queremos con más terremotos? El otro terremoto por el lado. No es de Dios. ¿Cierto? Prueba de la gracia. Amén. Y no puede ser más. Acércate al Espíritu. Y aléjate de la carne. Amén, hermano. Y aléjate de la carne. El que siembra para la carne va a sacar corrupción. ¿Para qué? Para su propia carne. Más que siembra para el Espíritu. El Espíritu se gana vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta conversación sea alguna bendición. Démosle la gloria al Señor.